Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia primero. Este es nuestro grupo focal, nuestra profesora Gloria Young. Hola. ¿Cómo estás? Y bueno, lo que vamos a conversar en realidad es fines individuales de la educación. Nosotros somos de la maestría en educación superior y eso es lo que vamos a hablar básicamente. Ya saben, no es un debate, no es nada que los vaya a estresar, es más bien algo relajante. Vamos a conversar y Dania les va a hacer preguntas, ella va a ser nuestra moderadora y entonces vamos a llevarlo todo bien ameno, ¿ok? Empezamos, Dania. Muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente, muchísimas gracias por participar. Para nosotros esto es una actividad muy importante, no solo en nuestra formación, sino también como parte de todas las actividades académicas que desarrollamos en nuestra maestría. El día de hoy, como les comentó nuestro compañero, tenemos el grupo focal Fines Individuales. La educación tiene muchos fines y nosotros tuvimos el placer, de verdad, de adentrarnos específicamente en el fin individual, que construye a la persona, donde tenemos diferentes tipos de educación. Una educación primera, que es la autodidacta, una educación segunda, que es la parental, la que recibimos de personas de autoridad, y una tercera que recibimos de un tercero o de los medios de comunicación. Y el objetivo del día de hoy, en este pequeño grupo focal, ¿verdad? Y con los perfiles que tiene cada uno de ustedes, uno más diverso que el otro, la idea es compartir justamente ese recorrido de cada uno de ustedes en su proceso educativo. Para ello, hemos diseñado una guía, ¿sí? Una guía de apoyo para nuestro grupo focal con unas preguntas que, como conversamos al inicio, son bastante fáciles de responder. Entonces empezamos, vamos a utilizar una metodología donde compartamos, ¿sí? de izquierda acá a derecha, y después continuamos de aquí hacia allá para que haya suficiente tiempo y podamos relajarnos en este espacio y en este momento de compartir. Entre las primeras preguntas, ¿sí? Es la misma pregunta para todos, quisiéramos saber cómo ha influido en su vida como estudiante la educación. Sí, buenas tardes. Tengo que decir mi nombre, Guillermo Cedeño. Yo soy docente aquí mismo en la Universidad Latina y también he sido por bastante tiempo aquí en Panamá, ¿no? ¿En qué ha influido la educación? Es la pregunta, ¿no? En términos individuales, personales. Yo pienso que es quizás una de las actividades más importantes que yo pueda hacer personalmente, ¿no? Yo siento, como usted mismo mencionó, que hay una obligación de parte del individuo de educarse, de conocer todo su alrededor, todo lo que es la sociedad a su alrededor, y también mejorarse, ¿no? Verlo desde el punto de vista de su mejora integral siempre, ¿no? Así que yo lo tomo desde ese punto de vista en términos personales, ¿no? Y creo que eso es lo que también trato como de transmitirle a los jóvenes, ¿no? A ver si... Bueno, buenas tardes, soy Consuelo Tomás, disque escritora. En mi caso, todos sabemos que la educación es un fenómeno muy complejo y que de alguna manera se trata de un individuo tratando de entenderse con su espacio, con su entorno, consigo mismo. Y la educación, pues lo que hace es precisamente aportarle a una, todo lo que el instinto no le da, ¿verdad? Porque uno nace con instinto, o sea, nadie le enseña a uno a tragar, a parpadear, a respirar. Pero hay otras cosas que sí hay que aprender para poderse sobrevivir en una primera instancia, ¿no? Y en una segunda instancia, cuando se supera la etapa de sobrevivir, vivir, ¿no? Y eso sería más o menos la educación para mí, superar la sobrevivencia y aprender a vivir realmente, ¿no? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Loyalty de Cuvillier. Soy socióloga, esta vez es un eufemismo porque en mi especialidad una de las cosas fundamentales que nos exige la profesión es hacer investigaciones de los problemas sociales y a veces nos quedamos muy cortos en eso. Lo que es cierto es que la educación
pienso que me ha servido para moldear la personalidad. Yo siempre le digo a mis hijas que yo nací siendo gente, pero igual tengo actitud gente como de manera en bruto, ¿no? Entonces la educación te ha pulido y te permite moldear esas aptitudes y capacidades que uno trae, ¿no? Y que entonces en muchas ocasiones uno no las puede sacar si no tiene una guía como la educación. Entonces la educación te empodera, te hace tomar tus profesiones y esas profesiones te sirven para tomar decisiones, ¿no? Entonces la educación tiene ese rol fundamental, moldear a las personas en todo su potencial para que entonces se conviertan en profesionales exitosos, en personas que tengan una función social en la sociedad para ser positivos, pues, para que los demás también se empoderen, ¿no? Yo pienso que es lo que ha hecho la educación en mí. Sí. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí, compartir con todos ustedes un poquito de nuestras experiencias y nuestras vivencias. Yo soy psicóloga y trabajo también en un colegio. Y realmente, precisamente por eso, para mí la educación es lo que nos permite a nosotros encontrar todas las facetas, porque es un descubrimiento permanente. Aprendemos desde que estamos en el vientre y seguimos aprendiendo porque es un proceso de toda la vida. Y realmente es un deber y un derecho irrevocable, y que cada uno de nosotros, desde que tenemos conciencia, tenemos que buscar que todo lo que nosotros logramos adquirir en la vida sirva para un beneficio, sirva para un fin y nos permita ser el medio de seguir adelante con los diferentes proyectos que podamos tener en la vida. Así que para mí la educación ha sido eso, un proceso que no termina, un proceso de mejora continua que nos debe permitir seguir moldeándonos, porque nunca terminamos, a las situaciones, a las necesidades y a los desafíos que se nos presentan en la vida. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. También muchas gracias por la invitación. Yo soy Álvaro Gómez, yo soy psicólogo clínico y soy psicoterapeuta psicoanalítico. Entonces, en mi línea de trabajo, yo siempre soy el que entrevista. Yo no estoy del otro lado. Así que... Sí, claro. No es la primera, pero no es muy común que pase. Y este tema es súper interesante para mí, el tema de la educación, porque yo creo que, si tu pregunta es cómo ha influido en mí personalmente, yo te diría que la educación es en última instancia, para mí, es un proceso de autoconocimiento. Y a uno le parece a veces que uno estudia otras cosas, o estudia a otra gente, o estudia sobre diferentes materias, pero en la interacción con ese material, o en el proceso de aprender sobre esas otras experiencias, o sobre esa otra gente, uno aprende sobre uno mismo. Y uno tiene reacciones personales a eso, y uno va incorporando todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que efectivamente, como decía la colega, es algo que nunca acaba. Y para mí eso es como un placer personal. Yo disfruto mucho eso de la educación, disfruto mucho el tema de poder conocerme a través de estudiar. ¿Sí? Así que para mí esa es un poco la influencia que tiene. Es un asunto de crecimiento que nunca para, y nunca para, y no es agotador, es de hecho rico. ¿Sí? Muy buenas tardes, quiero darle las gracias también por esta invitación. Mi nombre es Rafael Montaño, soy arquitecto, y la verdad que al final de la fila casi Cedeño, Tomás, la señora Gloria y Álvaro y todo, no me ha dejado casi nada para decir. Pero realmente yo estoy convencido, igual que todos, que la educación es una puerta extraordinaria. Mi vida es completa resultado, pues, de la educación. Y recuerdo mucho un dicho que es muy popular, ahí dice que uno nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, hace poco escuché en un seminario que dice que uno nace, crece, se reproduce, deja huella y muere. Y la educación para mí es una huella. Porque no es solamente para formar uno, porque hoy día el éxito se mide solo en función de la parte material. La educación para mí, y es lo que, igual que Álvaro, disfruto mucho cuando encuentro a alguien que quiere aprender. Por ejemplo, yo soy arquitecto, no les voy a contar porque le tomaría toda la tarde aquí,
las muchas cosas en las que yo me he metido, precisamente por esa inquietud de educación. Soy un hambriento de la educación. Pero más hambriento todavía cuando encuentro a alguien que quiere compartir conmigo ese alimento, que es la educación. Entonces, soy un buen lector y me he agitado en el tema de la plástica, porque cuando entré a arquitectura encontré muchas cosas y de hecho yo quería ser artista plástico. Mi padre quería que yo fuera doctor. No, yo quiero ser artista plástico. Entonces, en base a eso, dice, bueno, te voy a meter a ingeniería. Sin embargo, yo le dije a esa, no, yo no quiero ingeniería, yo no quiero estar como ingeniería. Pero cuando me fui a ver los planes de estudio y encontré en los planes de estudio de arquitectura que tenía presentación arquitectónica, dibujo y pintura, modelado, eso es lo mío. Y la arquitectura para mí ha sido precisamente algo que me ha permitido esa creatividad, porque de la nada uno saca una idea. Entonces, ¿qué me permite a mí la arquitectura? Yo jamás tiro una raya si no le pregunto a mi cliente cómo quiere usted que sea su casa. Entonces trato de dibujar en mi cabeza lo que es la necesidad de él para transmitir. Entonces la educación realmente es algo maravilloso. Y ahora, ya jubilado, porque por cierto estoy jubilado, tengo un poco más de tiempo y entonces busco alumnos. Yo doy clase de guitarra, doy clase de dibujo y pintura, también soy capacitador de materiales de construcción, también doy capacitación de ventas, etcétera. Es decir, me gusta mucho la educación, así que le doy muchas gracias por esta oportunidad de expresarme. Gracias a usted, gracias a usted. Bueno, en esta ocasión le vamos a dar entonces a usted la palabra para que pueda avanzar. Sí. Agarro la batuta. Sí, pero aún así creo que esto va a ser diferente en cada uno. Uh-huh. Quisiera que compartieran con nosotros cuál ha sido la experiencia educativa más significativa y por qué. Puede ser a cualquier nivel de su formación, de su proceso educativo. Muy bien. Año 1993, trabajando en una empresa, Cemento Panamá, como capacitador. Estaba en un seminario en el Hotel Panamá y entonces uno de los vendedores que yo tenía allí, que lo había invitado para el seminario, él ve a dos jóvenes, por ejemplo, pasar por allí y dice, ¿cómo me gustaría a mí llegar a ser un agente viajero, un vendedor de ese nivel? Entonces, ¿por qué no? Tú tienes que prepararte para ello, tienes que esforzarte y si tú quieres yo te puedo apoyar. Muy bien, él aceptó el reto. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, conversar con la esposa, le capacité para ello porque me tocó capacitarlo. Hoy día él es gerente de cuentas importantes en la LG. Y como gerente definitivamente tenemos una relación muy buena. Entonces para mí esa fue un aporte. De tal manera que como su tutor definitivamente uno ve el logro que hace el llegar a la educación. Como estudiante, ¿nos podría relatar alguna experiencia que haya sido significativa? Como estudiante yo, ok, muy bien. En la universidad, por ejemplo, me gustaba la pintura y yo entré simplemente por el hecho de aprender las técnicas de pintura en la universidad. Sin embargo, ocurrió algo, encontré un profesor, Alberto Dutari, que él vio que tenía algo de talento. Y entonces él no solo me enseñó lo que era el arte de pintar y mezclar colores y todo, porque me gustaba, me pulió, por decir, sino que me enseñó la parte comercial. Y me dice, ¿tú te gustaría sacar ingreso de eso? Y a través de esa tutoría, de ese interés de ese profesor hacia mi persona, mis cuadros no solo se quedaron en la pared o ahí en un escritorio guardado en mi gaveta, no, sino los llevé a poner de tal manera que yo hasta la fecha he hecho más de 50 exposiciones individuales y también colectivas, de tal manera que he podido sacarle lucro a eso que tanto me apasiona como es la pintura. Muchas gracias. ¿Vamos en orden? Sí, doctora. Okay. Wow, hay muchas, yo creo, experiencias que, por lo menos para mí, como en mi vida de estudiante, yo podría como traer para contestarte eso. Pero si tengo que ser así muy específico, yo creo que, por ejemplo, en mi educación secundaria tuve experiencias importantes y en mi educación doctoral tuve experiencias importantes. En mi educación secundaria yo creo que tuvo mucho que ver con, tal vez un poco lo que decía el compañero arquitecto, con este tema de los mentores, ¿no? Yo nunca olvido a mi profesor de filosofía del colegio, sacerdote jesuita, imagínate, yo soy javeriano. Entonces, sacerdote jesuita que fue, yo siempre fui un muchacho muy cuestionador y muy
crítico de cosas. Yo siempre, ¿sabes? Cuestionaba todo. Yo nunca he sido de los que aceptan las cosas porque sí. Y este profesor fue el primero que de alguna manera reconoció eso como algo bueno. Y fue el primero que de alguna forma empezó a celebrar que yo pudiera hacer eso y a permitirme verlo no como algo necesariamente malo, que hasta ese momento yo, como de alguna manera yo lo veía así, que, bueno, sabes, como cuando eres el extraño, que todo el mundo acepta algo y a ti te parece que no es así. Y me hizo empezar a verlo como una especie de talento, ¿no? Y de hecho esa capacidad de cuestionar y esa costumbre ahora de cuestionar y de desarrollar un sentido crítico sobre las cosas me ayuda muchísimo en mi carrera. En mi línea de trabajo eso es lo que uno hace siempre. Y de hecho se liga mucho con el tema de la experiencia, por ejemplo, doctoral, que es una educación de otro nivel, ¿no? Ya cuando por ejemplo, en mi carrera uno está ya zambulléndose en el tema de ver pacientes masivamente, de estar siguiendo casos día a día, de hacer trabajo psicoterapéutico muy profundo, y uno necesita tener ese sentido crítico siempre, y al mismo tiempo la apertura a que hay puntos de vista distintos, a que hay situaciones de vida diferentes, a que hay realidades distintas en cada momento de cada persona, de la vida de cada persona. Entonces yo creo que esas dos experiencias que ahora conversándote siento que tal vez tienen que ver con lo mismo, yo creo que esas dos experiencias son muy importantes para mí. Muchísimas gracias. En ese sentido, el tema de experiencias educativas que hayan marcado la vida de uno, pienso que en mi caso sería cuando estaba estudiando licenciatura, que tuve la oportunidad de iniciar también como maestra, asistente de preescolar, de un prekinder, y empezaba a ver que lo que yo estudiaba en los libros se veía en los niños pequeños que yo estaba atendiendo en el salón de clases. Entonces llevar la clase de desarrollo, la clase de aprendizaje a la práctica con los niños de 4 años, que fueron los que me tocaron en ese momento, para mí fue un descubrimiento fantástico y un enamorarme de la carrera. Desde entonces, eso marcó fuertemente todo lo que iba a hacer en adelante mi carrera y lo que es hoy día lo que estoy haciendo actualmente con niños. No solamente los pequeños, he tenido la oportunidad también entonces con muchachos de secundaria y también en la universidad como docente, y realmente siempre que uno tiene estas vivencias con la gente y uno logra que lo que uno aprendió tiene sentido, no se queda en letra muerta, sino que es una vivencia diaria, creo que es lo que lo llena a uno en esa experiencia de aprender. Bueno, quería iniciar diciéndoles que tengo como 20 años de ser profesora y siempre quise dar clases en la universidad, nunca quise enseñarle a los niños porque me parecía que no tenía ese talento. Sí. No tenía ese talento. Y cuando entré a la universidad, yo entré, obviamente, uno entra siempre con las categorías más bajas de la universidad como profesor asistente, pero ya se venía obligándose a las universidades a que nos especializáramos en darle clases a los adultos. O sea, la Universidad inclusive de Panamá, donde doy clases, exigía que se estudiara docencia superior, pero no era una exigencia. Inclusive uno podía pagar lo que se pagaba como licenciatura, el costo era igual que para estudiar docencia superior, se daba el posgrado en docencia superior, pero nadie le daba la importancia a eso, ni siquiera aprovechábamos que era un costo de $23, imagínense por semestre, era lo que se pagaba en ese entonces. Sin embargo, yo le di siempre la importancia a eso porque yo sentía en la autoevaluación que uno se hace que uno tenía la mayor dicción posible, que a veces tampoco tenía la elocuencia que uno debe tener para enseñar en adultos, aunque siempre he sido una persona esforzada en tratar de educar y enseñar lo que yo sé y tratar de que eso tenga un impacto en las demás personas, ¿no? Sobre todo positivo. Entonces ingresábamos a docencia superior, que en ese entonces era horrible, era leonino, daban 4 días a la semana, 4 horas de 60 minutos, era increíble. Iba 1 año y medio, 4 días a la semana a estudiar docencia superior, porque era eminentemente presencial.
Y yo siento que aprendí una de las cosas más valiosas, porque cuando ingresé a dar clases, te mandaban a dar las clases y no les importaba si tú sabías o tú estabas preparado, si estabas planificado, o sea, no les interesaba eso. Tú ibas al salón de clases y entonces tú te sentías inseguro porque no sabías planear. Yo pienso que la enseñanza en docencia superior en ese periodo que se exigían a las universidades, a los docentes de docencia superior, yo siento que fue para mí impactante, porque aprendí las partes técnicas de la didáctica para poder enseñar. Entonces ya después, con mucha propiedad, ya entonces yo me organizaba. Yo hoy en día yo no entro al salón de clases si yo no llevo una preparación, si yo no reviso, si yo no me actualizo. Entonces para mí docencia superior fue fundamental, y eso era a nivel de posgrado, porque en ese entonces ni siquiera existían maestrías. Luego pues de esa experiencia les puedo decir pues que, bueno, hoy en día la mayor retribución que uno tiene como una retroalimentación es que sé que siempre mis estudiantes, que mi nombre es muy difícil a veces de aprendérselo, los estudiantes me llaman, me escriben, y hoy en día que hay tantas redes me escriben, me saludan, o sea que sí sé que de alguna manera he impactado en ellos algo, ¿no? O sea que creo decir que también esa experiencia como docente para mí es gratificante. De alguna manera no hacer un gran aporte, pero sí muy pequeño y significativo en la vida de otras personas. Bueno, yo les cuento mi experiencia personal. En el año 64 a mí me tocó por circunstancias familiares iniciar el primer grado de la enseñanza en una escuela en España, en Madrid. Era una escuela multigrado. Ahí habíamos unas 30 o 40 niños de distintas edades y una sola maestra verdadera, la señora Carmen. Ella nos atendía a todos, nos sabía los nombres de todos y sabía de qué pie cogíamos y en qué brillábamos. Entonces, cuando yo llegué a Panamá en el 65 y me pasaron al segundo grado, hubo varios momentos en los que las monjas, era una escuela privada, me iban a sacar de segundo grado y me llevaban a cuarto, quinto y decían, Tomás, lea, y me daban para leer y yo leía como locutora profesional, ¿no? Entonces, a mí me encantó, wow, digo, a mí el escenario me gusta. Entonces, esa experiencia que para mí fue, o sea, lo que hicieron conmigo para humillar a otros, a mí me sirvió para saber que a mí me gustaba el escenario. Y de ahí en adelante no me bajé más nunca, declamación y poesía y guitarra y lo que fuera, porque me gustaba el escenario y me gustaba el tema de la palabra. Yo hoy en día trabajo en radio, o sea, a veces no nos damos cuenta como educadores, gestos muy pequeños que pueden cambiarle la vida a una persona. De hecho, yo todavía me acuerdo de eso, de estar leyendo bien empoderada en quinto grado, con las mayullonas esas, estar leyendo yo bien puestecita, yo ahí, ¿no? Entonces, bueno, rescato esa experiencia porque yo creo que es importante darle valor al niño, a la niña, ¿no? en su desarrollo, premiarlo o castigarlo según, ¿no? Pero darle valor a lo que, o sea, a mí me tocó esa suerte, pues. Gracias. Bueno, yo sí, la verdad es que no sé ni por dónde empezar, porque de anécdotas y de situaciones de aprendizaje, yo creo que toda mi vida yo puedo empezar desde muy pequeño hasta adulto, y no, yo creo que no se detienen nunca, ¿no? Y seguirán viniendo, ¿no? Grandes experiencias y momentos así importantes. Pero estando en el contexto de académico, yo creo que una de las cosas más importantes que le saqué yo a los estudios estos de docencia es que los niños son, ya no desde un punto de vista, y cuando digo niños no quiere ser niños literalmente, sino los jóvenes, los estudiantes, vamos a ponerlo de ese, pero quizás viendo desde el punto de vista ya más formal, el niño cuando empieza a aprender algo,
lo hace desde su perspectiva solamente, no lo hace desde la perspectiva de otros o de la perspectiva del profesor. Y me parece que esa fue una de las cosas más valiosas que se discutieron en los cursos de docencia. Cada niño literalmente es un mundo, cada joven literalmente es un mundo, ¿no? Y hay que verlo de esa forma, ¿no? Cada uno va a aprender las cosas de formas distintas. Y una de las cosas también que a mí siempre me ha interesado, maravillado, digamos, del aprendizaje, es que el aprendizaje sí es algo que se puede llevar a cabo de una manera formal y de una manera no formal, ¿no? Y entonces no se detiene nunca, es como que siempre está presente, ¿no? Y si uno sabe apreciar lo que está sucediendo, pues entonces uno aprende. Uno aprende de los estudiantes, uno aprende de los hijos, es una cosa que no se detiene nunca. Así que sigo sin escoger un punto, pero yo creo que ese de la docencia superior, en donde se enfatizaba ese punto, ¿no? Ese hecho de que nosotros somos diferentes todos y que cada uno tiene que ver las cosas de su manera, de su punto de vista. Yo creo que ustedes mismos también han ido por esa ruta también, ¿no? Así que eso sería, digamos, una de las cosas que hay que prestarle la atención cuando uno está en el tema educativo, ¿no? El sujeto de la educación es el individuo. Seguimos escogiendo. Necesito que escoja una persona en su vida, no necesariamente tiene que ser un docente, ¿verdad?, que haya influido de manera positiva en su educación. ¿Y cómo lo hizo? Ok, muchos, sí. Ahora más recientemente, hace unos 10, 15 años atrás, tuve la oportunidad de meterme a investigar el tema de la historia de Panamá, que es una de las cosas que nosotros tenemos como más flojas en nuestro currículum, ¿no? Entonces, no vamos a decir el profesor, sino el que llevaba a cabo tomaba la batuta, vamos a decir, en esas reuniones, que eran informales, dicho sea de paso, era precisamente una persona que no se había graduado de la universidad. Sí había asistido, era una de esas personas autodidácticas y sumamente educadas, y esa experiencia, digamos, quizás un poco apartada de la academia, fue una de las más valiosas, ¿no? Yo pienso que aprendí no solamente datos históricos, sino apreciar también a Panamá, ¿no? Así que sí, hay muchas instancias que uno se puede acordar, pero esa yo creo que recientemente fue una de ellas, ¿no? Bueno, en mi caso, definitivamente mis padres, ambos, mi padre y mi madre. Ella era maestra de inglés en Bocas del Toro. Me dice enseñarle a los que hablaban guari a hablar el inglés correctamente, ¿no? Hija de educadores también, una mujer muy fuerte, pero con mucha serenidad y con un sentido del humor cáustico. Y un padre español, emigrado de la posguerra, ortodoxo, religioso, católico a morir, pero muy vital, ¿no? Y muy buena persona. O sea, ambos, por ejemplo, mi padre nos enseñó la austeridad, es decir, si usted tiene zapatos, esos zapatos le tienen que durar hasta que se le caigan. No le voy a comprar un zapato más hasta que esos zapatos se caigan. Si somos 4, la bicicleta solo se puede comprar una, entonces se la tienen que turnar. O sea, nos aprendimos a organizarnos como hermanos para la escasez ¿no? Y mi madre era una mujer mediadora, eternamente mediadora, siempre estaba mediante entre mi padre y nosotros, entre nosotros mismos. Entonces, yo aprendí de ellos cosas que me han enseñado en la vida, la lectura, ¿no? El amor por las artes. Los domingos eran días de escuchar música, todo tipo de música, porque ambos eran melómanos y se escuchaba todo tipo de música. Les digo, trabajo en radio, y lecturas. O sea,
afortunadamente yo viví en un tiempo donde la lectura era de las mejores formas para entretenerse, ¿no? La televisión era un asco, no había computadora y uno leía mucho, paquines, libros, todo, ¿no? Entonces, pues todo salió de ahí. Hubo otra gente, por supuesto, pero yo los reivindico a ellos porque son, digamos, si yo tengo algo de buena persona es de ellos, ¿no? O de alguien que aporta, son ellos los que me pusieron eso en la base, en la mismísima base. Bueno, yo también quisiera reivindicar a mi bisabuela porque era una señora que no tenía mayor formación, no fue a la universidad. En esa época las mujeres no iban a la universidad, ni terminaban su escuela, incluso bachillerato, y se dedicaban a ser maestras rurales o a ser maestras en las ciudades, pues. Entonces mi abuela siempre fue una señora muy prudente. Aprendí de ella la prudencia y la discreción. Es que pienso que ha sido uno de los tal vez pilares más fundamentales en mi vida, porque, o sea, no solo uno aprende el conocimiento que te sirve para tomar decisiones, no solo es en el aula de clases o en tu vida profesional, sino en la vida misma, en cosas básicas, a veces incluso en cosas que tú menos se te ocurra, están esas grandes enseñanzas que te sirven y te marcan en la vida para tomar decisiones, la prudencia y la discreción. Y bueno, mi abuela, la hija de ella era maestra, tenía un salón como el doble de lleno de libros. Yo recuerdo que iba allá, ella había estudiado bibliotecología, pero como era maestra rural, en esa época tenían que, aunque se graduaran de bachiller y después fueran a la universidad a estudiar una carrera, igual la demanda era de ser maestra, así que ella se dedicó siempre a ser maestra de escuela. Y yo recuerdo que yo le pedía que para poder, ella era muy egoísta, eso sí tenía mi abuela, que era muy egoísta y no te dejaba que le tocara sus libros porque eran sus tesoros valiosos. Entonces la única forma de yo poder entrar a ellos era limpiándole la biblioteca, así que yo me dedicaba a limpiarle todos los libros y eso, y a leer de ella, pero aprendí el valor que tiene el libro, a cuidarlo y a valorar las cosas, ¿no? Yo nunca mutilo un libro, yo a veces ni siquiera, ahora que tiene uno cintitas de colores, yo le pongo las cintitas de colores y eso para ni siquiera doblar la esquinita. O sea, aprendí a valorar el libro y la lectura, sobre todo porque bueno, tampoco había tanto televisión en mi casa, nada más había un solo televisión, el televisor, y ella lo prendía y lo apagaba y nos educó siempre también en la lectura, ¿no? Y bueno, he aprendido de maestros como profesionales en uno de los ejercicios profesionales que más me reditúa satisfacciones, que es la docencia superior, del profesor Tomás Garibaldi. En él aprendí a evaluar sin hacer la evaluación algo punitivo, sin hacer la evaluación un mecanismo que usa el docente para castigar el no aprendizaje. Aprendí de él a valorar, a evaluar las capacidades de los estudiantes y a mandarlo a que vaya y reformule su aprendizaje y regrese y lo evalúas tantas veces como tengas que hacerlo para que él tenga éxito en ese aprendizaje. Eso para mí es valioso. Eso lo aprendí ya en la universidad con él en los años en los 90, que estudié docencia superior. Bueno, este es mi aporte. Qué difícil escoger una sola persona que lo haya influido a uno, porque en realidad en todos estos años muchas personas han sido supremamente importantes. Quizás aquella persona que yo podría definir, aparte de todo lo que es la familia, mi casa, que ha sido maravillosa, mis padres, todo, una persona ha sido como una mentora desde siempre. Desde muy pequeña nosotros una tía, que ella también educadora, ella realmente tenía aquella vocación muy especial porque ella, nosotros provenimos de familia de educadores. Mi abuela, mis tías todas, mi mamá es educadora, así es que en este caso, Nibia Echeverría, mi tía, por parte de mi papá, ella no solamente tenía la vocación de que y sabía lo que quería estudiar, porque ella estudió un bachillerato en María Inmaculada en ese tiempo, pero cuando terminó el bachillerato, bachiller en ciencias, dijo: ya complací a mis padres, estudié el bachillerato en ciencias, pero yo quiero ser docente.
Así que ahora me llevan a la Normal de Santiago y voy a hacer otra vez el bachillerato. Pero hizo entonces el bachillerato en el área de magisterio. Y todo lo que fue el transcurso de su vida, un ejemplo, porque fue una persona muy luchadora, fue la primera educadora en Panamá que decidió que la escuela debía ser mixta, debía ser bilingüe, y fundó su escuelita. Pero no solamente era maestra, sino que también era la trabajadora manual de su escuela, era la que manejaba el busito colegial cuando no se veían mujeres manejando busitos colegiales. Y toda esa, una de las enseñanzas más valiosas es la perseverancia, la tenacidad, el tener un fin para lograr una meta y perseguirla durante toda su vida. Y realmente eso fue la mayor de las enseñanzas y una de las personas que ha influido más en mi vida. Muchas gracias. Wow, están diciendo acá mucho como que vienen como de familias de educadores y tal, y me parece súper interesante porque yo vengo de una familia de curanderos. Y yo creo que yo fui el primero que se dio cuenta de eso, como que tomó conciencia de eso en la familia. O sea, en mi generación fue que nos dimos cuenta. Yo soy terapeuta y psicólogo, mi mamá es enfermera obstetra, mi abuelo, papá de ella, era auxiliar, y así te vas hacia atrás un montón de cosas hasta esta historia de una bruja allá en Azuero, que fue la que inició la familia, tú sabes, y que era como la partera en el pueblo y tal. La comadre, eso, yo vengo de esa línea. Y sí, yo creo que es súper difícil escoger a una sola persona, sobre todo porque, por ejemplo, en educación formal hay muchísima gente que a uno le sirve de mentor, le sirve de ejemplo, con quien uno se identifica, pero yo también, y tal vez como buen psicólogo, tengo que rescatar a mis papás. Yo creo que sin esos papás como fueron y por el trabajo que hicieron, nada más hubiese pasado. Nada hubiera pasado después de eso. Yo tengo una mamá que es, como les digo, es licenciada en enfermería, con una especialidad en obstetricia y tal, y trabajó haciendo psicoprofilaxis y todo esto toda su vida. Y tengo un papá que hizo 6º grado y tuvo que parar de estudiar porque es el mayor de 10 hermanos en Chiriquí, entonces toda la historia, ¿no? Que mucha gente ha pasado, hay que trabajar porque hay que ayudar a los hermanos y todo esto. Entonces tengo a una mujer muy educada por un lado y a un papá que no tiene mucha educación formal, pero que era un tipo supremamente inteligente y que tú se lo notabas, solo que, vaya, no era un hombre estudiado. Y por alguna razón esa combinación, no estoy diciendo que se recomiende o no, fue sencillamente lo que sucedió, pero por alguna razón pudieron hacer como un balance interesante. Y yo creo que yo soy el último de 4 hermanos y los 4 somos muy... creo que sacamos cosas muy buenas de ellos dos. Mi papá, por ejemplo, era un hombre muy estricto en términos de qué estaba bien y qué estaba mal. No era muy flexible en cuanto a esas cosas. Y yo creo que, vaya, nosotros aprendimos que hay una forma adecuada de hacer las cosas. Eventualmente en tu vida tú te flexibilizarás más un poco o no, pero tú aprendes, tener esa base de que hay esta forma adecuada y un poco con el componente de cuidado hacia el otro que daba mi mamá, ¿no? Eso era bien interesante. Hay una manera de hacer las cosas, la manera es preocupándose por los demás, ¿sabes? Y había esa combinación interesante. No sé, estoy yo aquí atendiendo pacientes todos los días. Así que yo creo que eso un poco, ¿no? Bueno, Rafael. Es bueno estar al final de la fila. En esta pregunta en particular. Le dan idea. Bueno, creo que todos tenemos más o menos algo en común. Los padres juegan un papel importante, pero la pregunta es, ¿una persona que haya influido mucho? Sí, tenemos mis padres, lo rescato así, muy rapidito. Mi esposa me permitió llegar a ser arquitecto porque me apoyó muchísimo y estuve a punto de dejar la carrera un tiempo. Pero quiero mencionar un nombre en particular que lo he mencionado eventualmente. Acela Tejada era mi consejera en el Instituto Nacional. A los 16 años yo armé mi grupo musical y con 16 años yo tenía contratos los fines de semana, los carnavales, tenía también los contratos. Y cuando una persona de 16 años está ganando dinero,
el estudio lo quiere poner a un lado. Y esa profesora, mi consejera, se acercó a mí como si fuera mi tía y me aconsejó y me dijo, si tú dejas tus estudios, esto es temporal, tu estudio va a ser tu futuro. Algo tan simple como eso me ayudó a cambiar, porque en sexto año yo prácticamente el primer bimestre fue catastrófico, un examen bimestral 1,2, y no porque no daba, sino simplemente porque estaba con la guitarra y la cosa y la tocadera, y ya pensé que me había graduado cuando entré a sexto año. Sí, entonces ese consejo de ella nunca se me olvida. Actualmente yo toco guitarra y todo lo demás, pero definitivamente ese consejo de ella marcó. Entonces a veces uno dice, ¿a quién yo recuerdo? Si hacemos esta pregunta, ¿no la tiene ahí? No. ¿A qué profesor malo usted recuerda? Lo recordamos. ¿A qué profesor bueno usted recuerda? Lo recordamos. Dejar huella. Y yo quiero dejar huella buena, no de las malas. No quiero que me recuerden como alguien que no... Entonces precisamente esta experiencia me marcó. Y hace la Tejada, que fue mi consejera, entonces yo siento que hasta en la escuela secundaria, un profesor que tiene esa asignación de ser consejero va mucho más allá que simplemente enseñar una materia, porque ella era profesora de español. Don Rafael, ¿considera usted, igual para todos, que la educación es un acto individual? Y si es así o no, ¿por qué? Sí y no. El profesor Cedeño dijo algo interesante y también usted lo dijo al inicio. A veces uno tiene que ser autodidacta. La educación la recibe uno a través de su primaria, su secundaria, pero llega un momento que uno no puede echarle la culpa 100% al sistema educativo, uno tiene que autocapacitarse. Y lo menciono porque yo a través de mis años profesionales he capacitado gente y hay personas que ven la capacitación como un estorbo, inclusive en las empresas que se les paga un salario, se dicta un seminario y la persona dice otra vez seminario más. No lo ven como una herramienta de trabajo. El conocimiento es una herramienta y si uno la sabe usar bien, uno puede vivir muchísimo de eso y disfrutarlo, que es importante. Y alguien dijo en una ocasión, cuando tú haces lo que a ti te gusta, ya tú no tienes trabajo, porque uno está haciendo lo que a uno le gusta. Yo creo que hay parte y parte. Yo creo que individual en el sentido de que uno debe tener, es decir, la motivación debe ser interna. Si a ti te mueve, un poco también de acuerdo con lo que dices, si a ti te mueve la plata que te van a pagar en el trabajo, es un trabajo, ¿sí? No es algo que te apasiona, no es algo que te llena, no es algo que tú vas a hacer porque te paras en la mañana y quieres ir a hacer esa actividad. Pero la motivación para obtener educación, para recibir, para educarse uno mismo, yo creo que tiene que ser interna. Sin embargo, no es una experiencia que se dé en el vacío, es decir, de uno mismo en el vacío. Yo creo que se da en contacto con otra persona, así sea a través de los libros que escribió otra persona, a través de la investigación que hizo otra persona, a través de la conversación que tienes con alguien que no conoces, a través de compartir sobre las culturas distintas, a través de viajar. En ese sentido no se da en el vacío. Yo creo que es individual en términos de la motivación que tienes, pero es un proceso humano social, no me dejan, yo creo, mentir. Y a mí me parece que eso es lo rico de la educación, que es un poco lo que te decía en la primera pregunta. Yo creo que lo rico es poder conocerte tú a través de interactuar, porque eso fortalece además tus relaciones y eso tiene un montón de consecuencias más positivas para tu crecimiento, no solo interno, sino en relación con las demás personas. Muchas gracias. En mi concepto, la educación definitivamente es un acto volitivo, tiene que ver con la voluntad, con la decisión, con la responsabilidad que uno pueda tener frente a situaciones como tener uno su propio control de la vida. Yo creo firmemente que nosotros debemos ser arquitectos de nuestro propio proyecto de vida. Construimos todo el tiempo lo que queremos que sea nuestra vida y por eso la parte del locus de control interno, que es lo que podríamos hablar en concepto psicológico, es aquella conocimiento de que todo lo que sucede depende de mí. Obviamente hay factores externos que pueden incidir sobre lo que me sucede, pero como yo vea la vida y la capacidad de tener esa flexibilidad y esa plasticidad para seguir afrontando las situaciones, requiere de ese inicio de
requerir o de uno mismo darse cuenta, un acto consciente de que la educación sí es un medio, pero al mismo tiempo es un fin también. Las dos cosas, porque de alguna manera nosotros debemos buscar en la vida todas aquellas cosas en las que nosotros podemos desarrollar nuestro potencial, nuestra personalidad, pero haciendo bien a todos los que tenemos alrededor en la medida de lo que sea posible, con mucha honestidad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo muy orientados hacia una meta, hacia un fin. Bueno, yo sí quisiera decirles pues que la educación es para uno, debe ser una herramienta para uno moldear todas esas debilidades que tiene, porque te permite a ti fortalecer esas debilidades. Yo sí creo que es una decisión individual, que tú quieras aprender, porque si la gente no tiene, como aquí la profesora dijo, voluntad para hacer las cosas, para aprender, sin voluntad no hay nada. A veces la gente se excusa mucho de que, bueno, soy malo porque o no aprendí esto, o no tuve chance porque no me di el trabajo, porque, o sea, alguna excusa, ¿no?, para no esforzarse y aprender y ser mejor, porque obviamente ese es el papel de la educación, ser mejor, tratar de ser mejor. La evolución del ser humano debe encaminarnos a tener a llegar a ese nivel de humanidad que algún día obviamente debemos aspirar, ¿no? No vivir en estas sociedades tan convulsionadas donde hay tanta violencia, tanta inequidad y tanta a veces indolencia de parte de todos, ¿no? Entonces sí sé que tiene que haber mucha voluntad individual. Si uno se escuda en que los demás tienen que ser mejores para que uno sea mejor, eso no tiene sentido, porque no es así. Claro. También tú tienes que ser mejor independientemente de que la gente a tu alrededor no lo sea. Entonces esforzarte por mejorar, esforzarte siempre por mejorar y no irte en la corriente esa de que a veces nos vamos excusándonos en el juega vivo, que los demás hacen esto, entonces yo tengo que hacerlo. Entonces yo creo que no. La educación debe tener presente siempre el hecho de que tú tienes que tener la decisión de usarla a ella como un mecanismo de cambio social. No puede tener otra función más que esa. Bueno, usando los numeritos, ¿no? Yo diría que 50 y 50. 50, uno, y el otro repartido. Las instituciones, los medios, la calle, los gobernantes, o sea, porque ahí hay información, ¿no?, que le sirve a uno o no le sirve. Pero yo creo que si uno estuviera más consciente de que el mayor peso lo lleva uno dejaría de estar justificando o culpando a otros de lo mal que le fue a uno, ¿no? O sea, 50 y 50. Pero como el otro 50 está repartido, siempre el peso mayor lo lleva el individuo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una labor individual, una actividad individual. Sin embargo, la sociedad tiene mucho que ver con la educación. Cuando uno dice educación, es algo que generalmente se ha prefabricado, vamos a decirlo así, y que se nos ha impuesto hasta cierto punto, porque si ustedes se percatan que la educación también es obligatoria en todas partes del mundo. Y o sea que uno tiene que pensar un poquito en ese concepto, que pensamos que es la educación también, ¿no? Así que la educación sí es una actividad individual, pero yo pienso que una de las cosas que como individuo también tenemos que hacer es ser críticos y entonces valorar la educación y no necesariamente aceptar todo lo que se me dice que tengo que hacer, ¿no? Cuestionar inclusive las instituciones, ¿no? Así que sí, hay como dice Consuelo, ¿no?, 50 y 50. Para hacerles una anotación, me queda ya poquitas preguntas, 2 preguntitas nada más, que son de las difíciles. Okay.
Sí, así que voy a usar unos 15 minutos más de su tiempo. ¿Ves? Porque estamos casi en tiempo y yo sí soy bastante en regla con los tiempos, como conversábamos al principio. Entonces, esta sí va a ser un poco más difícil. ¿Cómo usted, cuál es su percepción del proceso educativo panameño? Tanto en el nivel de premedia y media, ¿no? La parte básica, primaria, sistema educativo como está, como también a nivel superior. ¿Cuál es su percepción? Le voy a dar una ayuda. Deme 2 debilidades y 2 fortalezas. Bien, mi percepción de la educación en Panamá en general es que es un poco deficiente, tiene muchas deficiencias, obviamente, sobre todo la primaria y la secundaria. Y no en todas partes, porque hay escuelas que son muy buenas también. O sea, no es una cosa así blanco y negro necesariamente. Pero en términos generales yo creo que sí tenemos grandes problemas que hay que resolver en la educación y que se salva un poquito la universidad precisamente por esa característica que tiene la universidad de ser no una cosa obligatoria, sino una cosa voluntaria. Así que la universidad se salva de ese esquema. Eso no quiere decir que sea perfecta, también tenemos que mejorar la universidad, tenemos que irla fortaleciendo, etcétera. 2 cosas positivas y 2 cosas negativas. Vamos a ver qué podemos decir en lo positivo. En lo positivo, yo creo que la educación, y yo creo que ya dije una de ellas en términos de la universidad no está tan mal. Yo creo que la universidad tiene muchas cosas positivas ahora mismo que se pueden seguir haciendo y desarrollando. Creo que en términos de la educación primaria y secundaria, yo creo que nosotros todavía no hemos descartado la educación. Yo creo que a pesar de que nosotros pensamos, bueno, y mucha gente piensa y reconoce que estamos en problemas educativos, en términos de la situación educativa, esa esperanza no se ha perdido y se mantiene más que la esperanza, la fe en que la educación va a resolver muchos de nuestros problemas. Así que yo creo que eso es una cosa positiva. Yo creo que la otra cosa negativa que podría decir yo sobre la educación sería que debemos ser más críticos. Yo creo que la educación a veces se tiene como una cosa demasiado rígida. Y la educación, pienso yo, que es más flexible de lo que uno se imagina. Ahora mismo puedo pensar en esas 2 cosas opuestas. Quizás más adelante se me enciende el bombillo y le pueda dar un poquito más de ejemplos, ¿no? Y de puntos. Bueno, aunque hablar de educación es como una abstracción, ¿verdad? Pero yo creo que el principal problema de la educación panameña es la sociedad panameña, es decir, una sociedad que no sabe qué quiere ser ni para dónde va. Entonces el sistema educativo no sabe qué tipo de individuo preparar. Hay algunas luces. La educación pública prepara trabajadores, mano de obra medianamente calificada para ser servidores, no para ser emprendedores ni innovadores. Y la educación privada está en lo otro, ¿verdad? Formando líderes, empresarios y no sé qué. Entonces, por lo que la educación nos deja ver, ¿verdad? Pues lo que se quiere es una sociedad mercantilista, elitista, excluyente, ¿verdad? Que maneja una economía para un pequeño grupo, ¿verdad? Y el resto, pues que ve a ver qué hace, ¿no? Porque lamentablemente pues tenemos un desfase de unos 20 años, digo yo, en sí, educadores mal preparados, mal pagados, desmotivados, escuelas saturadas, en mal estado. Entonces, bueno, realmente no sé si puedo decir algo positivo. Positivo que todavía se mantiene el régimen gratuito, o público, ¿no? Porque también la decisión sería, ¿saben qué? El que se pueda educar que pague y el resto que vea a ver qué hace. Entonces todavía mantenemos por lo menos esa ventanita de esperanza. Sí,
Sí, bueno, ya la positiva lo dijo ella, que es el acceso de la educación básica general para los niños a la educación gratuita, ¿no? Y lo otro es que yo sí siento también que en los últimos años ha habido un esfuerzo, ¿no?, por hacer cambiar los conflictos de intereses que se tienen a nivel de los sectores que tienen el poder de cambiar y de mejorar la educación, que son los maestros y las instituciones docentes, a nivel de particulares y públicas. A mí me tocó en una ocasión, hace como unos 7 años atrás, ser moderadora, o no, era relatora en un compromiso, se llamaba, el evento se llamaba Compromiso Social por la Educación. Se congregaban allí todos los docentes de todos los gremios y los docentes de las regionales de Panamá, de la ciudad de Panamá y del distrito de San Miguelito, con la sociedad civil. Me acuerdo que estaba el rector aquí de la universidad de ustedes y todos los rectores de todas las universidades. Era un grupo grande, sesionamos 2 días. Al final, yo cuando me tocó hacer la relatoría, claro, lo hice muy propositivamente, muy tratando de rescatar en consenso el balance de lo que yo pensaba que debía ser ese compromiso que tenían que tener la sociedad civil y los docentes, los gremios, ¿no? Y me di cuenta que había siempre mucho conflicto de interés. Entonces, eso no puede ser en una sociedad como la nuestra, que propone porque la educación sea un mecanismo de movilidad social. Ustedes vieran, yo he dado clases hasta en Darién, y a veces me voy a los tableros a ver los índices de los estudiantes. Hay lugares donde los índices de los estudiantes son el reconocimiento al índice de la gratificación que se le dan de 3,5. No llegan a estar en cuadros de honores porque no llegan al nivel de 4,5 para arriba, que es lo que establece la ley orgánica de educación, que establece que 4,5 para arriba estás en cuadro de honor, sino que es mención honorífica. 3,5 es el puntaje más alto en escuelas rurales. O sea, que quiere decir que la educación no llega de manera igual a todo el mundo. Hay mucha deprivación sociocultural en la ciudad, en Panamá como país, un país que es un segundo país más rico de América Latina. Entonces no puede admitirse que la educación no sea democrática, no esté en igualdad de condiciones para todos los niños y las niñas de este país. Por eso es que entonces tenemos tantas falencias en las ocupaciones, tantas dificultades de las personas a accesar en los puestos de trabajo con mejores capacidades, si hay esas dificultades que tienen ellos para accesar al conocimiento, porque el conocimiento no es solo el conocimiento de acumulación de conocimiento, sino la capacidad que tienes de usar ese conocimiento para tomar decisiones en un puesto de trabajo. Y eso en este país no es igual, no es igual. Esta sociedad nuestra, nosotros, es muy clasista, muy desigual y muy discriminadora. Entonces, hasta que no exista una sociedad que propone por una educación democrática, seguiremos teniendo, a pesar de los esfuerzos que se hacen, porque hay esfuerzos loables de organismos de la sociedad civil y de docentes por mejorar la educación a nivel de la básica, porque en las universidades solo viene la gente de clase media alta, inclusive en la Universidad de Panamá, que se paga 27.50 por semestre. Ahí solo usted encuentra gente de clase media. A las universidades no llega la gente pobre, porque no sale de primaria ni de 9º grado. No llegan a la universidad, porque para las universidades tienes que tener títulos de bachillerato y no llegan. Entonces yo sí siento que hasta que la educación no sea democrática, no podamos nosotros decir que estamos avanzando como país. Y bueno, esa sería la gran debilidad. Hay esfuerzo, es lo positivo, y la debilidad es esa de que no existe una igualdad de condiciones para el acceso a la educación. Dentro de las situaciones que en un momento dado pueden considerarse problemáticas en el tema educativo, en primera instancia yo siento que la falta de cobertura, porque todavía, a pesar de que hay estructuras en todas las provincias, hay áreas en donde todavía no se tiene el 100% de cobertura en la parte educativa. Entonces ya son ciudadanos panameños que están quedando en el olvido, de alguna manera, y con pocas oportunidades de movilidad social,
como se comentaba hace un ratito. La otra dificultad que tenemos es que no tenemos una política de Estado que realmente priorice la educación como se han hecho en otros países. Veamos Japón, luego de todas las situaciones que ellos tuvieron de la guerra, de las bombas atómicas, ellos decidieron que la única manera de reconstruir a Japón era a través de la educación. Y en el momento que ellos priorizaron la educación, Japón evolucionó. Singapur es uno de los ejemplos más recientes que podemos decir, que en pocos años han logrado estar dentro de los países con mejor nivel económico y posibilidades. Así es que estos son ejemplos que nos dicen a nosotros que las políticas de Estado deben elaborarse dirigidas precisamente a preparar a los niños, a los jóvenes, al relevo generacional, porque realmente el destino de un país se fragua en el aula de clases. Por otro lado, lo positivo que vemos en la educación, primero que nada, es que yo siento que Panamá es uno de los países más afortunados, que si bien es cierto, hay otras situaciones económicas que de pronto no permiten que los estudiantes lleguen a las aulas de clases, sí tenemos el hecho de que la primaria y la secundaria completa es gratuita. Solamente es obligatoria hasta la premedia o la educación básica general, pero es gratuita hasta la secundaria. Y ahora se han hecho una serie de incentivos precisamente para tratar de lograr combatir uno de los flagelos más grandes que tenemos ahora, que es la deserción escolar. Creo que ese es el desafío más grande que tiene el país, lograr la retención de los estudiantes, porque el muchacho de 13, 14 años que se sale de la escuela, que es las edades donde se están saliendo, va a la calle. Y realmente ya su futuro es muy incierto. Entonces sí, como país tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo para esa retención y creo que estamos encaminados a eso. Se ha detectado que esa es una situación importante que se debe combatir. Digo que Panamá es privilegiado porque todavía cualquier persona que desee estudiar puede ir a la Universidad de Panamá, puede ir a la Universidad Tecnológica, tener una licenciatura de primer nivel, porque realmente nuestras universidades estatales están formando muy bien. Y siempre habrá la opción de la universidad particular o privada, pero hay opciones. En otros países es elitista poder llegar a una universidad. Todavía en Panamá podemos decir que sí, y tenemos una buena cobertura, una cobertura bastante importante a nivel de provincia, porque hay presencia de todas las universidades estatales y particulares. La mayoría de las particulares han hecho el esfuerzo de tener presencia también en provincia. Así es que a nivel de escuelas particulares también estamos en todas las provincias, incluso en Jaque, que es un área fronteriza y escuela particular. Muchas veces la gente no sabe que también hay escuelas particulares en área de fronteras, por ejemplo. Y eso dice que lo que nos deja como quizás como un corolario es que realmente hay esfuerzos para llegar a suplir esa necesidad de cobertura que existe. Y lo otro positivo es que yo realmente siento que en la medida que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros universitarios encuentren el apoyo para seguir adelante y buscar realmente formarse en una carrera, nuestra sociedad va a avanzar. Y creo que sí hay conciencia en esa parte, hay que seguir trabajando muchísimo, pero sí hay la posibilidad de que nuestra sociedad cambie en la medida que prioricemos la educación. Muchísimas gracias, sí. Doctor. Esta es de verdad una pregunta dura. Yo pienso, fíjate, que algo positivo que tiene la educación en Panamá es que la estructura está montada. La estructura está. Algo negativo es que la estructura no funciona. ¿Ok? O sea que en términos estructurales tienes las escuelas, tienes estas cosas, y se pueden mejorar porque hay muchas en mal estado y todo este tipo de cosas. Pero el funcionamiento es algo que no se está dando de la manera más adecuada, por muchos factores. Porque los educadores están mal pagados, porque los educadores en su propia formación tienen muchas deficiencias, por muchas otras cosas. Ahora, a mí, yo si tú me dices si tú me preguntas cuál es el principal problema, yo me iría un poco por el tema de las políticas de Estado y por qué hay detrás de las políticas de Estado. Yo creo que tiene que haber toda una filosofía de hacia dónde vamos
y qué es lo que queremos formar, qué tipo de personas queremos formar. Y yo coincido mucho con lo que decían hace rato de que estamos formando gente que no es emprendedora, gente donde no se valora la creatividad. Hace unos días salió la noticia esta de la chica de la oratoria, que la sacaron porque es que estaba muy preparada para estar ahí. ¿Sabes? ¿Cómo así? Y de pronto le dan el Nobel de la Paz o sea, estas dos cosas pasan al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que en Panamá pase esto cuando, sabes, hay un contraste muy grande de lo que pasa internamente aquí, a Malala, sí, con lo que pasa afuera? Entonces uno se da cuenta que hay una disfunción, porque no es que el sistema funcione, el sistema disfunciona. El sistema está, pero no funciona bien. Y a mí me parece, por ejemplo, tenemos el debate con el tema de la educación sexual. O sea, tenemos que, yo soy muy partidario de tener un Estado laico, de compartir opiniones, de que el conocimiento esté basado en ciencia, no en lo que cree cada uno. Yo creo que cada quien tiene derecho a sus propias creencias. Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas, y está muy bien. Pero debemos tener una norma. Y yo soy muy defensor de la salud. Entonces, en términos, por ejemplo, de la educación sexual, no podemos cerrarnos a este tema por las creencias individuales. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la democracia, que hablaban hace rato, y el tema de la igualdad. Por ejemplo, la educación sexual, en estos días alguien me entrevistaba sobre eso. Yo le decía, pero es que no es solamente, porque se enfocaban mucho en las adolescentes embarazadas, que es un problema serio, o la patria potestad, o el tema de las ITS, la infección de transmisión sexual. Pero no se trata de eso. Educación sexual se trata de cómo nos tratamos hombres y mujeres, de las relaciones, de las jerarquías, de cómo hemos visto a la humanidad hasta ahora y cómo la vamos a ver después. Entonces, tenemos como que, yo siento que el sistema educativo tiene ese problema. Yo creo que estamos muy cerrados a cómo se han hecho las cosas hasta ahora, uno, y dos, a qué es lo que dictamina tal vez el gobierno en turno. No lo digo porque tengamos ahorita, porque lo he dicho en todos los gobiernos anteriores. Yo creo que es un asunto de poder. Cuando tú tienes la estructura montada, tú puedes educar a la gente para controlarla, ¿sí? Y tú puedes darle la información que tú quieres darle. Ahorita con lo de las películas sobre la invasión y todo lo demás, se ha saltado este debate de, oye, ¿se cuentan los libros de historia de Panamá qué fue lo que pasó en la invasión? Hay puntos de vista diferentes, la gente habla sobre esto. Tenemos muchachos que no tienen idea de qué pasó en el 89, ¿sabes? Entonces esa identidad panameña se pierde y se genera esa incertidumbre, se genera esa inseguridad, y una vez que se produce eso, gracias al sistema educativo deficiente, entonces tú puedes controlar a la masa. Entonces tú ves a la gente, aquí en la USMA, detrás de la USMA está TVN, y tú ves a la gente que yo doy clases en la USMA, entonces fue el otro día a hacer unos papeles y no sé qué, y me encontré en el estacionamiento, camino hacia TVN, hay una fila desde la calle, desde la tumba muerta hasta dentro del TVN, de gente con paraguas y no sé qué, y chicheros vendiendo todo, porque están haciendo una fila para entrar a un programa de televisión, para ver si salen 2 segundos ahí, juegan algo y se ganan una licuadora. Tenemos un problema educativo. Eso no puede ser. Esta gente puede estar leyendo un libro, ¿sabes? Eso no puede ser. Y no son gente que necesitaba la licuadora, ¿sabes? Porque no la necesitan. Son gente que quería salir en televisión. Entonces tenemos un problema de qué es lo que es importante. ¿Ves? Y yo creo que esas cosas se pueden corregir si uno usa bien la estructura que ya está montada el sistema educativo. Me extendí. Muchas gracias. Don Rafael, ve que le tocó la pregunta más difícil, pero de último. Sí, verdad, qué bueno. Bueno, en realidad, muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros panelistas. Panamá es un país que tiene muchísimas más oportunidades que cuando mis padres me trajeron acá al mundo, ¿no? Tenemos educación privada y educación pública. Eso es positivo. Creo que también es positivo el hecho de que la situación hoy día del país nos permita inclusive accesar a cosas tan importantes como el internet y así por el estilo, donde hay una educación complementaria que podemos accesarla ahí a través del internet. Y eso, cuando uno lo ve en función de
lo negativo, entonces uno pudiera preguntarse qué vamos a hacer con lo que es negativo. ¿Qué es lo negativo en este caso de esto? En una ocasión dijo alguien por ahí, lo leí en algún lugar, donde dice, la educación es un gran negocio. Robert Kiyosaki dijo un comentario con respecto a la salud. Dice, tienes dinero, vives. No tienes dinero, te mueres. Y por eso vemos que, como dijo Álvaro aquí, política de Estado, hacia dónde queremos ir. ¿Cómo es posible que los mismos médicos que me atienden a mí en el seguro, ¿verdad?, atienden en Paitilla, pero la atención es totalmente distinta? Inclusive tienes que hacer filas enormes para poder lograr medicamentos que a veces te dicen allá, vuelve a su médico porque no hay. Entonces yo siento que en la educación puede pasar lo mismo. Viene la parte negativa, que es motivación. Si voy a estudiar, quizás los jóvenes, yo recuerdo cuando hace muchos años, los amigos de mi papá celebraban una fiesta porque el hijo se había graduado de bachiller en ciencia. Ahora ya un título universitario, ya pasa de tienes que tener maestría, doctorado. Pero sin embargo, cuando los jóvenes están estudiando, dice, bueno, ¿para qué yo voy a estudiar? Para que te ganes tu huesito. ¿Con cuánto entra una persona que tenga quizás, que estudió su primaria, su secundaria, luego llega a la universidad, luego sigue estudiando? Conozco gente que sigue estudiando. Y cuando va a trabajar, ¿con cuánto va a trabajar? $2,000, $1,500. Entonces uno se pone a pensar, ¿no sale mejor ser político? ¿No sale mejor estar metiéndose con eso que tienen las telenovelas por ahí, que si tú vendes droga, te va mejor porque vas a ganar mucho dinero? Entonces, y el profesor, como ustedes mismos lo dijeron, no es bien pago. Porque conozco profesores que tienen que trabajar en 2 y 3 lugares para poder tener un nivel de vida mejor. Porque cuando se jubiló, entonces tiene que seguir trabajando, porque si usted estaba teniendo un ingreso de $3,000, $4,000 y se jubila con $1,000, que eso es lo que le va a dar el seguro, ¿cómo puede mantener ese nivel de vida que le costó tanto tiempo? Entonces es negativo. Eso es negativo. La educación tiene que ser un plan de Estado. Eso estoy 100% de acuerdo con mi compañero Álvaro. Tiene que ser un plan de Estado, y ya con mi profesión yo lo vi. Cuando se firmaron los tratados de Torrijos-Cartes en el 77, por allá, bueno, se sabía que en el 2000 íbamos a tener las áreas revertidas. No había un plan maestro de desarrollo. Ahora en la marcha se va desarrollando. Y por eso hay zonas por allí, porque no existe ese plan. Entonces, ¿dónde queremos nosotros que nuestra juventud de hoy día, a los próximos 20 años, estén? En ser tramposo, ser corrupto, ¿para qué voy a ser abogado? No iba a ser abogado para poder meterme en la rosca y poder salir adelante y ponerme quizás mi apartamento bien caro allá. Señores, entonces, nosotros ya estamos hechos, no sé sin nombre, nosotros estamos hechos, pero realmente la verdad que a mí me preocupa muchísimo nuestras generaciones. Yo tengo nietos, y con los nietos, yo tengo un nieto de 19 años la chiquilla y 20 años el mayor. Dice, abuelo, pero ¿para qué yo voy a estudiar? ¿Para qué yo voy a estudiar? Dice, me juego fútbol para ver si por lo menos voy a estar en contrato. Entonces yo creo que sí es un tema serio, y la verdad que esperemos que cosas como esta contribuyan en algo. Es una pena que ya casi vayamos terminando cuando el asunto se tornaba muy interesante, ¿verdad? El tiempo es una cosa impresionante. Pero en esta ocasión le voy a pedir doble esfuerzo, don Rafael, igual a todos. Quiero que me dé así, después que conversamos y ya compartimos sobre cuáles son esas debilidades y fortalezas que puede tener el proceso educativo panameño en todos los niveles, ese compartir que tuvimos. Usted me dio unas recomendaciones, entonces hay que ser prospectivo, ¿verdad? Ver hacia dónde, de aquí en más. Y además de eso, le dije que era un doble esfuerzo. Como obviamente esta actividad académica tiene ciertos fines que obviamente van a dejar huella, que me voy a quedar con su frase, ¿sí? Que usted me haga, cada uno de ustedes, un cierre para nuestros compañeros de la maestría en docencia superior. Muchos de ustedes son docentes también a nivel superior. Cada uno un cierre libre sobre los fines de la educación, el fin individual que hemos conversado hoy, y ver hacia futuro. Una recomendación de nuestro proceso educativo y un cierre, don Rafael. Ok, quiero tomar un poquito lo que dijeron mis compañeros hace un momento.
Tiene que haber una política de Estado. Eso es importante para poder orientar esto a futuro. No estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de un plan de Estado. Sea el que venga dentro de 5 años más, eso tiene que seguirse. No político, no politizar. El problema es que se monta la política. Eso es lo principal que hay que hacer. Y número 2, yo diría, en realidad, que hay que trabajar también con la sociedad, o sea, la familia. Eso es muy importante. Entonces, como recomendación, diría que, también lo dijo creo que el profesor Cedeño, no podemos quedarnos callados. Hay que decirlo y no podemos hacernos a un lado porque no pensamos igual que usted. Entonces llega el momento que hay que decir estas cosas, hay que hablar, hay que criticar, hay que ser críticos realmente para que eso ocurra. Entonces, como huella yo pudiera decir, hay que plantear esto seriamente. Si el proceso educativo hay algunos errores dentro del sistema educativo donde uno está trabajando, en este caso la universidad, entonces allí hay que decirlo. Quisiéramos que esto se cambiara así, 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 así. Es la única forma de poder salir adelante. Recomendación así muy específica, y la gente a veces me odia cuando yo digo esto, pero yo creo que hay que decirlo, como bien dice. Yo separaría más a la iglesia y al Estado. Yo creo que el Estado no puede meterse en cómo, por ejemplo, la iglesia determina su funcionamiento y cómo deben ser sus seguidores según sus creencias y tal. Yo creo que de esa misma forma no puede ser al revés. No se le puede permitir por ejemplo, a la iglesia de ninguna denominación influir en cosas como las políticas de Estado, por ejemplo. Porque yo creo que tenemos que basar la educación. A mí me parece, yo soy un profesional de salud y esta es mi forma de verlo. Yo creo que es muy importante que basemos la educación en qué es más sano para la gente, ¿sí? No en qué me parece a mí que es moralmente correcto y que puede ser diferente a lo que le parece al otro, porque las morales son independientes. Yo creo que deberíamos basarnos más en la ética que en la moral, porque la ética es universal y mucha gente, por ejemplo, desconoce esa diferencia entre ética y moral. Yo creo que deberíamos basarnos más en la ética, deberíamos separar más a la iglesia y al Estado, evitar la influencia del uno en el otro, basarnos en salud. Son recomendaciones así como muy puntuales. Y como cierre, yo creo que, mira, yo creo que la educación yo creo que tenemos ahorita una oportunidad muy grande de decidir cosas importantes para el futuro del país. Yo creo que la educación tiene tanto poder, el sistema educativo tiene tanto poder, pero ha sido un poder mal usado. Todos nosotros yo creo que tenemos mentores, tenemos historias, anécdotas con gente que nos han impactado en la vida, que nos han cambiado la vida, que nos han hecho crecer, que nos han acompañado en ese camino. Eso pasa gracias al sistema educativo y eso se puede maximizar, eso se puede producir, se puede hacer que le pase a la gente allá afuera. ¿Cuánta gente pasa por el sistema educativo? Desde que entran al kinder hasta que salen del sexto, del 12º grado o si van incluso en la universidad y no encuentran a alguien que los movilice de esa manera. No encuentran a un profesor que esté suficientemente motivado para decirle, oye, allá afuera hay una responsabilidad, te estás educando y hay, ¿sabes? Hoy tenemos un problema inmenso con los muchachos desde la secundaria hasta la universidad, en maestría, que se copian los trabajos del internet. O sea, ¿qué clase de responsabilidad? No estamos desarrollando en ellos esa responsabilidad. Y ahí sí es, por ejemplo, esto que hablamos hace rato de la parte independiente, individual de la educación. Es mi responsabilidad, es mi deseo crecer y alimentarme, obtener el conocimiento, usarlo bien, conectarlo con todo lo demás que sé. Yo creo que hay mucho por en el sistema educativo. Tenemos nada más que usarlo mejor. Muchas gracias. Mi recomendación para el tema educativo y todas las situaciones que tenemos, que son muchísimas, es que debemos medirnos. Tenemos que perderle el temor a la evaluación, pero una evaluación seria, con parámetros muy concretos que nos permita medir desde las instituciones
los directivos, los docentes, los estudiantes, y lo que hemos visto en la práctica es que Panamá ha dejado de participar en pruebas como PISA por el temor político de qué va a significar para los que están en ese momento si los estudiantes salen mal. Entonces realmente mirar hacia el otro lado y decir nosotros estamos bien porque estamos bien es un error garrafal y es lo que ha estancado muchos de los procesos que se pueden dar en este momento. Así que yo lo primero que diría es medirnos. Los incentivos que hay en el área docente son perversos porque se le paga igual al buen docente como al mal docente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que rescatar al buen docente, realmente establecer una carrera de docencia donde sea a través de méritos, de innovación, de logros con sus estudiantes y que esos incentivos sean cuantificables y que realmente se puedan poner en práctica a nivel de todos los niveles educativos, desde el inicial como el primer, segundo y tercer nivel. En la medida que nos midamos podemos corregir. En la medida que digamos vamos a entrar a un proceso, pero nadie ve ese proceso cómo va, como lo estamos viendo ahora mismo, las escuelas entraron, se le hizo un incremento a los docentes, pero no hay ningún instrumento para medir realmente ese proceso. Entonces realmente pienso que ha sido un primer paso hacia lo que debe ser realmente querer lograr instituciones de calidad. Y allí entonces la educación va a mirarse. Las universidades ahora a nivel terciario están haciendo un esfuerzo extraordinario por el tema de la acreditación, se atrevieron a dar el paso y nosotros hemos visto cómo las universidades han progresado exigiendo desde el nivel de estructura, desde el nivel de cómo el docente tiene que estar preparado para poder estar frente a un grupo de estudiantes y todo lo que conlleva el proceso de acreditación para una calidad universitaria. Así es que creo que la única manera es midiéndonos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Y hacia dónde tenemos que llegar y cuánto nos falta. Esa sería mi recomendación. En cuanto a un cierre para ustedes que están formándose en docencia superior y por experiencia propia, creo que cuando ustedes lleguen al aula con sus estudiantes, primero, honestidad. Honestidad en su trabajo, preparándose muy bien para las clases que van a tener. Sus estudiantes merecen lo mejor. Ustedes tienen que ser docentes de vocación, que le proyecten a los alumnos el deseo o a los participantes, porque ya tenemos que olvidarnos de que son alumnos, sino participantes y nosotros facilitadores, realmente facilitarles el camino hacia conocer lo que necesitan para ser exitosos en cualquiera de las áreas, porque ustedes nos formamos en docencia superior, pero cada uno de nosotros tiene un área en la que nos hemos formado en la especialidad. Así es que dar esas clases con pasión, proyectar ese enamoramiento que tenemos por la educación y la responsabilidad que van a tener esos participantes cuando lleguen a ser los profesionales en el área. Muy bueno. Ya nos están dejando poquitas cosas. Sí, eso es importante saberlo, ¿no? De que el docente es, como todos lo han dicho, un modelo. O sea, no podemos pretender llegar al salón de clases sin estar preparados. Eso es inadmisible. Sobre todo porque decía una amiga mía siempre que me dice, oye, pero si tú eres el que tienes el control, ¿cómo tú llegas y tú sabes lo que tú tienes que darle? Y cómo tú no estás preparada, los obligas a ellos a que se preparen con las antologías que les das para que se preparen y entonces tú no estás preparado. Entonces eso es inadmisible para el docente. Y sobre todo porque te libera del estrés. Entre más preparado estás, tú llegas más relajado y es más fluida la comunicación de lo que a ti te interesa que los estudiantes o los participantes estén informados, ¿no? Eso es fundamental. La otra parte en la cual a veces responsabilizamos, porque yo recuerdo hace muchos años, inclusive se instauró en el Código de la Familia, esa responsabilidad que tenemos todos los adultos, decía Emile Durkheim, de formar a las futuras generaciones, a las generaciones más jóvenes. Eso lo hemos perdido en nuestra sociedad, ese compromiso que tenemos todos los adultos de estar pendientes de lo que hacen los muchachos, a veces porque muchos dicen, bueno, es que tenemos temor en que los
los jóvenes nos hagan daño, o en estos niveles de inseguridad que tenemos, donde los muchachos también forman bandas, pero no, entonces satanizar hoy en día a la juventud, hoy en día ha sido tal vez la muletilla más fácil para nosotros como adultos, no solo los que somos, lo que nos hemos tomado la decisión de ser formadores, de ser facilitadores, de ser docentes, sino a los adultos en términos generales. Hemos dejado esa responsabilidad solo a las áreas confinadas de las escuelas, de las universidades, y no debe ser. La educación debe ser un mecanismo de movilidad social, pero a nivel de toda la sociedad, y todos los adultos debemos estar comprometidos en ser modelos ciertamente para esas futuras generaciones, para que entonces se formen con mejores valores, y entonces no después, como decía Torrijos en algún momento, vamos a formar a los niños para no castigar a los hombres, que es verdad. O sea, la gente piensa que es más fácil, como hacen los maestros de escuela cuando un niño tiene problemas de aprendizaje, sacarlo del salón de clases porque no está igual o no va al ritmo con los demás. Para ellos es la mayor, es una cosa, yo siempre he dicho que es un desafuero, es el fracaso más grande que tiene como un docente. A mí me llegó una vez un estudiante a hacer las prácticas de docencia superior, y entonces yo lo primero que advierto en eso es que cuando vienen acá yo les digo, y siempre les doy el curso más sencillo, que es Introducción a la Sociología, y lo tengo bien programadito, bien diseñadito para dárselo al estudiante que va a graduarse de posgrado en docencia superior, con la última materia que se da en la maestría. Bueno, no sé si en posgrado o en maestría. Lo cierto es que lo primero que llega la joven, una licenciada en sociología que tenía muchos años de ser docente en una universidad, no aquí, era otra universidad, no recuerdo bien, me dice: profesora, ¿y estos estudiantes son buenos estudiantes? ¿Usted me dio a los buenos estudiantes? Y yo le decía: no, pero si los buenos estudiantes, o sea, si tú vas a enseñar a los buenos estudiantes no estás haciendo nada, todos son buenos estudiantes. Entonces esa manera de etiquetar a la gente debemos abolirla, porque entonces nosotros como docentes siempre estamos excluyendo. Yo creo que esa no debe ser nuestra labor siempre debe ser incluir a todas y todas en la formación, porque es la única forma en que nosotros podemos contribuir a hacer ese gran cambio y es nuestro deber, nuestro principal rol, hacer un gran cambio en integrar a todas las personas que tienen dificultades. Muchas son dificultades, aquí de los compañeros que deben haberlos lidiado mucho de eso. Muchas de esas dificultades son de aprendizaje. Más del 90% de los niños que están confinados en los centros de detención de menores y adolescentes en este país están allí porque tienen problemas de aprendizaje, han sido excluidos, han sido sacados de la escuela por sus maestras y maestros. Entonces es una cosa que para mí me parece que es aberrante. Ningún docente puede darse el lujo de sacar a nadie, de excluir a nadie del sistema educativo formal, porque es el único mecanismo que tenemos nosotros para sacar adelante a toda nuestra población y hacerlo, empoderarlos para que ellos sean actores y gestores de su propio destino, un destino que les permita ingresarse a nuestro país como entes productivos, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa debe ser nuestra aspiración como docentes. Ese es tal vez lo que les puedo decir yo como una recomendación. Sí. Bueno, brevemente, yo creo que la educación nacional debe ser objeto de un gran debate que considere todas las instancias, no solamente la entidad rectora, sino la ciudadanía, los medios, y todos los que tienen que ver, el 50 y el 50, ese 50%. Y lo otro también es, yo pienso en un cambio de ética, o sea, ¿estamos educando para el poder y el control o estamos educando para la libertad? Y cierro con un escrito precioso que leí de un escritor argentino, Kaufman, de apellido Kaufman. Él dice que el maestro en minúscula es como cuando la educación es cuando un chico está sentado frente a una ventana con las persianas cerradas. Y el maestro con minúscula viene y abre la ventana y dice, bueno, ahí está, ¿no? El maestro con mayúscula se sienta
y empieza a trabajar con él para que sea el mismo chico el que quiera abrir esa ventana. Rápido, violento, suave, en un minuto o en toda la vida, pero que eso lo haga el individuo, o sea, el verdadero maestro motiva y provoca eso. Entonces yo quisiera que la educación panameña fuera eso, ¿no? No siéntate ahí, dibuja dentro de la línea, o sea, sino ¿por qué hay que dibujar dentro de la línea? A ver, ¿qué piensas tú? O sea, eso yo creo que no se hace, tal vez porque son demasiados niños por salón, o porque los padres están muy ocupados y porque el resto somos indiferentes, no lo sé. Pero una ética que nos involucre a todos a ser educadores, no solo de niños, sino de cada una de las personas que nos rodean, ¿no? Educamos y nos educan, es un intercambio, ¿no? Gracias. Sí, vamos a ver. Recomendaciones. Yo en realidad tengo una recomendación que yo creo que vale para todos, no solamente los que están en el programa de formación de profesionales de la educación. Yo creo que para todos nosotros debe ser una prioridad como ciudadanos estimular y participar en ese tipo de discusión que se está mencionando aquí. Nosotros en todo momento tenemos el deber de exigirle a nuestros políticos, por ejemplo, que tengan no solamente una idea de lo que van a hacer, que tengan un plan concreto. Yo todavía no he visto un plan concreto de educación. Y yo pienso que nosotros, y sobre todo que estamos en el ámbito académico, tenemos que exigirlo con más fuerza, ¿no? Que ese plan se produzca, porque si no vamos a estar jugando no sé qué juego, ¿no? Porque no sabemos para dónde vamos, no sabemos de dónde venimos, ni para dónde vamos. No, esa situación no puede persistir aquí en Panamá. Y la educación tiene que ser esa luz, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Yo no veo otra alternativa. Así que mi recomendación sería esa. Exigir de todos, no solamente de nosotros, porque nosotros también tenemos que aportar con nuestras ideas. Exigir un plan concreto de educación. Lo primero que se va a hacer cuando se construye un edificio, ¿qué se hace? Un plano. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Y si no tenemos ese plano, no podemos empezar, ¿no? Y tenemos que seguir dándole el seguimiento, porque una vez que se construye hay que mantenerlo, ¿no? Y todas esas cosas yo creo que al panameño, nos cuesta trabajo. Planificar, mantener, son palabras que a nosotros a veces nos da escozor, ¿no? Así que eso es lo que necesitamos nosotros, y yo creo que desde el punto de vista de un plan así de estudios académicos, de estudios de enseñanza, de docencia superior, nosotros tampoco podemos escaparnos a ese dilema, a esa imperiosa necesidad. Así que esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. No podemos nosotros despedir este trabajo, compartir de la tarde de hoy sin darle la palabra a nuestra profesora que nos ha llevado hasta acá, aunque sea para ya hacer las palabras de cierre y compartir con ustedes un pequeño reconocimiento que les tenemos. Gracias. Yo tengo que agradecerles muchísimo este tiempo que ustedes han dedicado. Katia, tenía tanto rato de no verte. Y sinceramente, cuando los estudiantes los vean a ustedes y los escuchen, van a desentrañar cada uno de los mensajes y tratar de asimilarlos a su propia experiencia. Ahora que están empezando una maestría en docencia superior, desde un montón de especialidades distintas que tienen, que esa es la riqueza de las maestrías en educación superior, ¿no? Que son de tantas especialidades, porque lo importante al fin y al cabo es entender
si eso que queremos ahora lograr, porque aquí estamos más graduados que un termómetro en este país, ¿no? Sí. Si esto nuevo que queremos lograr, realmente entendemos de qué se trata. Así que si ustedes como profesionales comparten lo que significa la educación, yo voy a estar viendo ese focus group que va a salir por todas nuestras redes, ¿no? Y sobre todo en nuestra página que tenemos, que es muy visitada. Yo creo que eso nos va a dejar siempre lecciones. Y las lecciones son para caminar, no para quedarnos estancados, ¿no? Como desafortunadamente muchos se quedan en un país de tantas oportunidades. Muchas gracias. Gracias.